Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Después de la densidad del último tutorial, quería traeros al canal algo un poquito más ligero y, atendiendo la solicitud de un suscriptor, quería enseñaros y haceros la review de uno de los cubos más impresionantes, al menos desde el punto de vista estético, de mi colección, que es el multidodecaedro de MF8. ¿Os quedáis a verlo? Y si no conocéis el cubo, sí, lo estáis viendo bien. Se trata de un dodecaedro de la marca MF8, de su serie de dodecaedros, en el que, además de esta estructura exterior que estáis viendo, la que conforma el cubo que podemos tocar, pues en cada una de las caras, la parte central es una ventanita hueca, por la que tenemos acceso a una serie de piezas de una estructura interior. Así que sí, es un cubo dentro de otro cubo, de manera que cuando hacemos alguno de los giros, pues estamos moviendo efectivamente las piezas exteriores, pero de esa estructura interna también estamos desfasando y moviendo algunas de las piezas. No quiero hacer ningún tipo de spoiler sobre la resolución, o al menos lo voy a intentar, así que simplemente voy a explicaros un poco el cubo, cuál es su giro, cuál es su funcionamiento, pero voy a reservarme en cuanto a lo que resolución se refiere. ¿Qué piezas son las que conforman el cubo? Vamos a fijarnos inicialmente solo en la estructura exterior. Y vamos a ver que por cada una de las caras, las 12 caras pentagonales regulares que conforman el dodecaedro, tenemos 5 esquinas, con un comportamiento determinado. Vamos a tener 5 aristas, aunque no lo parezca, o al menos a mí al principio me costaba identificarlo, porque han quedado reducidas a la mínima expresión. Estas son las 5 aristas. Del mismo modo, los pétalos son los que han cobrado el mayor protagonismo en la cara, estos 5 pétalos. Y luego tenemos, aunque no exista el centro como tal, tenemos esta pieza pentagonal, la que genera la ventanita por las que vemos las piezas interiores, que tiene estas pegatinas laterales y que efectivamente es una pieza más que hay que resolver porque puede marcharse de paseo a lo largo de todo el cubo. En su versión, su hermano pequeño, el Master Paint Ultimate, estas piezas no tienen esas pegatinas y están cambiadas o sustituidas por unas tapas. Como no hay cubo interior, tenemos unas tapas que podemos tener el cubo en su versión Void, retirarlas y resolverlo sin esas tapas, entonces no tendríamos marcado qué pieza o qué centro es de cada color, y si las ponemos, pues sería una pieza más a resolver, pero sería una pieza lisa al nivel de todas las demás. ¿Por qué os hago mención con respecto a que han quedado reducidas las aristas y se han agrandado los pétalos? Si nos fijamos en algunos de sus hermanos de la serie, vemos que las aristas siguen siendo piezas bastante significativas o bastante grandes. Los pétalos, por el contrario, en el Corvia Starmings, por ejemplo, son bastante más reducidos. En el Bauhinia podrían estar... que me salgo de plano. Podrían estar más a la par lo que es el pétalo y la arista. En este, sobre todo, el protagonista se lo ha quedado el pétalo y la arista, ya os digo, ha quedado reducida. Eso a mí me dio problemas de visualización de qué es lo que llevaba resuelto y qué no. Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. Bien, eso con respecto al cubo exterior. Si lo giramos, vemos que estamos hablando de un giro bastante profundo. El cubo tendría un total de lo que podríamos considerar 3 capas. Esta primera capa, que como veis, pues se lleva bastantes piezas. Luego, esta capa intermedia, que simplemente queda reducida a una sola y única fila de piezas. Y luego una capa inferior, que sería similar a la superior. Si movemos cada una de ellas, vemos que nos estamos llevando con nosotros en cada uno de los giros un total de 6 centros, el superior y los 5 laterales. Nos estamos llevando las 5 esquinas superiores y otras 5 laterales, de manera que son un total de 10. Nos estamos llevando los 5 pétalos de las capas de la capa superior más los 20 pétalos de todas las capas laterales, y las aristas en total de 5 de la capa superior más las 5 que rodean toda la pieza que nos estamos llevando, un total de 10. Entonces, el número de piezas que nos llevamos veis que es significativo. Eso da un poco de pista sobre la dificultad de la resolución. Cuanto más profundo es el giro, pues más difícil suele ser un cubo.
Con respecto al giro, lo estáis viendo, al ser un cubo Void no tiene núcleo como tal, aunque las piezas interiores son consistentes, sí que tienen núcleo, realmente no están ancladas o unidas a las piezas exteriores. Las piezas exteriores tienen una estructura propia, sólida por su cuenta, y están engarzadas de tal manera que hay en el cubo interior unos salientes y en el cubo exterior pues tenemos una serie de hendiduras donde van incluidos esos salientes. Entonces realmente lo que estamos haciendo es arrastrar el cubo exterior. Nos da un poquito de consistencia, pero realmente estamos hablando de un mecanismo sobre raíles. ¿Eso qué es lo que nos supone? Nos supone que nunca vamos a tener la misma flexibilidad que un cubo con núcleo, y además el corte de esquinas es casi inexistente. Tenemos que tener muy bien alineado el cubo para que el giro se produzca. Este cubo, cuando yo lo saqué de la caja, absolutamente no giraba. Era una piedra, estaba totalmente rígido. Fue a base de lubricarlo con bastante generosidad, pero además tuve que atreverme a desmontarlo, o sea, partir la estructura externa por la mitad, cosa que quiero enseñaros después, por si acaso optáis por compraros este cubo, pues que tengáis una guía, cosa que yo en su momento no tuve y me hubiera sido de utilidad, de cómo podemos desmontarlo y ajustarlo un pelín. Yo lo que hice fue soltar un poquito los tornillos interiores para que girara un poquito más blandito. Entonces es lo que os digo, tenemos, desde ahí se puede adivinar bastante bien. Esta estructura sería la exterior y por aquí estamos adivinando la guía interior por la que se mueve el cubo. Entonces, si hay el más mínimo desfase en algunas de las caras, ahí tenemos dificultad para moverlo. ¿Qué supone esto? Al menos desde mi experiencia lo que supone es que es un cubo que se resuelve mejor apoyándolo sobre una superficie plana que nos permita apoyo para así se deforme lo menos posible y poder facilitar o posibilitar el giro, y que por tanto no será un cubo que vayamos a resolver muchísimas veces y además no lo vamos a resolver seguramente de una sola tacada. Será un cubo que iremos resolviendo unas piezas, lo dejaremos, cogeremos otro, pasará un día y pasará otro y entonces iremos resolviendo otra parte. Os voy a poner un ejemplo, el famoso subo. ¿Veis? Aquí tendríamos que alinear el otro, subo, alineamos, bajo y bajo. Y este sería un poco el funcionamiento que tiene el cubo. Él nos está pidiendo que lo cojamos de una manera bastante firme y que alineemos bien, haciendo estos típicos movimientos de subir y bajar un poquito hasta que cogemos el giro, pues más o menos se puede resolver. Yo ya os digo, le he dado una resolución. Vamos a devolverlo, subo, subo, bajo, bajo. Bien, otra cosa que quería contaros es, al menos desde mi experiencia, estas esquinas están montadas en esa especie de marcos, en esa estructura que las sujeta, y no están pegadas ni sujetas de ninguna otra manera más que por presión. Entonces, durante la resolución del cubo, podéis ver que poco a poco se van o se pueden ir saliendo hacia afuera. Eso me ha llegado a plantearme, lo que pasa es que no quiero... Me da miedo cargármelo por si acaso pongo pegamento donde no es, porque esta primera parte no es la estructura donde va cogida la esquina. Esta primera parte son los pétalos, es la pieza del pétalo. Entonces va cogido más al fondo, no sé si se llegará a apreciar o si la luz llegará ahí dentro, creo que no. Más al fondo es donde ya está la parte que es propiamente la estructura de la esquina y es donde va engarzada a presión. Se puede uno plantear poner un poquito de pegamento, pero ya os digo, es una operación que habría que hacerla con mucho cuidado para no estropear el cubo por completo, entonces yo todavía no me he atrevido a hacerla. He optado por cada cierto tiempo en la resolución volver a apretarlos, volver a pulsar sobre ellos, para asegurarme de que no se iban a salir y así pues terminar la resolución. Vamos a fijarnos por fin en la estructura interna. En la estructura interna realmente en cada una de las caras vemos también tres tipos de piezas. Vemos que tenemos un centro que nos marca el color. Si os dais cuenta, cuando hacemos un giro, ese centro es el eje de rotación de la cara, entonces no cambia nunca de sitio. Y aunque no podamos verlo porque las piezas exteriores nos lo tapan, tenemos dos tipos más de piezas. Tenemos una pieza intermedia que coincide con la arista exterior, veis, en color,
blanco y amarillo. Pues esta sería blanca y amarilla, es lo que sería una arista. Vamos a poder verlo si aislamos las de su alrededor. Si giramos esta cara y apartamos sus compañeras, y ahora giramos, si alineamos bien, giramos esta otra, veis que hemos separado todo lo que hay alrededor y se nos ha quedado esa pieza que ya os digo que es única y es la que hace las veces de arista de la estructura interior. Del mismo modo, coincidiendo con las esquinas exteriores, tenemos estas piezas que coinciden los tres colores en sus mismos tres colores, el blanco, el amarillo y el morado, y hacen las veces de esquina del cubo interior. La diferencia es que si decíamos que en el cubo exterior, al girar, nos estábamos llevando una cantidad de piezas pues bastante grande, una capa bastante gruesa de piezas, en el cubo interior no se trata de lo mismo. En el cubo interior vemos que si desfasamos tanto la superior como la inferior, esa capa central, que aquí había quedado tan finita, en el cubo interior es bastante más gruesa, veis que no se ha movido de sitio y mantiene la estructura, y lo que sí nos hemos llevado es una fila de piezas un poquito más fina, es bastante más superficial el corte en el cubo interior, lo mismo sucede en la parte de abajo, y entonces os voy a dejar a vosotros con la tarea de pensar y dar con la respuesta si en cada uno de los giros lo que estamos moviendo es una fila superficial de piezas en la que tenemos un centro, 5 aristas y 5 esquinas, pues ya podéis figuraros de qué cubo estamos hablando en el interior. Bien, y esta es la parte que considero más interesante de enseñaros, y es que por un lado vais a entender mejor el cubo, y por otro, quizá os dé más seguridad si estáis pensando en comprarlo el hecho de saber que se puede ajustar un poquito y se puede conseguir un giro más o menos soportable. Entonces, yo no lo tuve en su día, lo tuve que investigar por mi cuenta, lo hubiera agradecido y entonces por eso creo que os puede servir de utilidad. Y es el cómo vamos a desmontar el cubo para poder ajustarlo. Lo que vamos a hacer es realizar un pequeño giro, muy pequeño, de una de las capas perpendiculares, ¿vale? Vamos a querer abrir el cubo por esta mitad, entonces de una de las capas casi perpendiculares, una de estas diagonales, vamos a subir un poquito, vamos a desfasarlo, el cubo. Vamos a hablar de nada, de 1 milímetro, ¿de acuerdo? De manera que ahora, si queremos girar la capa superior, empezamos a ver que estamos forzando la estructura. Estamos empezando a sacar, no sé si veis ahí, quiero acercarme para que lo veáis porque me parece importante. A ver, dadme un segundo que voy a intentar daros luz. Veis que aquí empieza a sobresalir lo que es la estructura del rail, o sea, el propio riel que va por dentro del rail exterior, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos desfasando, pues de manera perpendicular, por aquí se intenta salir, yo lo que os digo es, o lo que os aconsejo es, metéis aquí el dedo para que no se os pierda eso que habéis hecho, pero claro, por detrás también se nos está intentando desmontar. Lo que pasa es que, como se está desmontando de manera inversa, por aquí no sale, ¿veis? No sale lo que es la pieza superior, al contrario, lo que está haciendo es generar un tope. Entonces, sin perder de vista este desfase que hemos hecho aquí, poniendo el dedo encima, lo que vamos a hacer es intentar devolver esto a su forma. Lo vamos a apretar una pieza contra la otra para que devuelva su forma normal y vais a notar un clic que acaba de suceder. ¿Veis? Ya tenemos la capa intermedia toda alineada de nuevo, pero la hemos alineado sacando un poquito la pieza del riel superior. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es, aprovechando esa situación de que la hemos sacado, se ha convertido pues como si fuera una pieza de rosca. Vamos a empezar a girar con mucho cuidado, no forcéis más de la cuenta, solo hasta lo que os deje. Vamos sacando hasta el punto, veis, se está separando lo que son las dos estructuras, estamos girando también la pieza interior, y cuando lleguemos al final, pues ya tendremos por separado las dos partes de lo que sería el Master Paint Ultimate, ¿de acuerdo? Aquí es donde vais a ver, sin ningún género de dudas, la bola interior. La bola en la que estos salientes
van encastrados en la estructura interior del cubo, y entonces cuando hacemos un giro de la estructura interior, estamos arrastrando este giro interior. Os estáis haciendo una idea, ahora que lo estáis viendo desde fuera, de cuál es el cubo que tenemos en el interior. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar por aquí. Bueno, no lo vamos a dejar por aquí. Lo que os voy a decir es que es posible que os venga muy apretado o muy ajustado. Entonces, para mejorar el giro del cubo en general, lo que sí os aconsejo es que con un destornillador muy chiquitín lo podéis meter por esta zona de aquí. Dejadme que os lo señale con un bolígrafo. Por esta zona de aquí podéis meter un destornillador pequeñito, hacer palanca, y entonces esta primera tapa nos va a salir hacia afuera y va a quedar al descubierto el tornillo de esta esfera en cada una de las caras. Si veis que va muy ajustado, podéis soltarlo, pero hasta el punto en el que os aseguréis que cuando volvéis a poner cada una de estas tapas en su sitio, quedan al ras. Si habéis sacado tanto el tornillo hacia afuera que esta tapa, la tapa que estamos diciendo de quitar, luego al ponerla no queda al ras, nos va a chocar con la estructura externa y no nos va a dejar girar. Entonces, el tope para soltar los tornillos de las caras de la bola interior es el punto en el que nos deje siempre que la tapa quede al ras, no sobresalga la tapa. ¿De acuerdo? Yo lo que hice en su momento fue volver a montar el cubo sin esta esfera interior. Es verdad que podemos resolverlo igualmente porque se trata de un Master Paint Ultimate. Quiero decir, la forma de resolución del exterior ya existe un cubo con este concepto. Lo que pasa es que como no tenemos las piezas que tapan los centros, esta estructura se queda como mucho más blandita si no le ponemos la esfera interior, y entonces el giro se dificulta incluso un poquito más. Por eso es por lo que yo al final se la dejé puesta y os recomiendo que también la dejéis puesta. Con respecto al ajuste de esta capa exterior, veis que vamos a aprovechar la luz, que en cada una de las intersecciones de piezas, tanto de aristas como luego intersecciones los propios pétalos y las intersecciones tanto de arista como de esquina, nos encontramos con una serie de tornillos. Hay una cantidad de tornillos enorme. Entonces, yo lo que hice fue soltar un pelín, nada, un poquito, muy poquito, cada uno de los tornillos hasta que la estructura pues, se veía un poquito más, no tan apretada, un poquito más flexible, y eso ha permitido que el giro mejore un poco. Tenéis que tener mucho cuidado, y insisto en el hecho de que sea solo un poquito, porque si nos pasamos aflojando estos tornillos, finalmente lo que vamos a conseguir es que la estructura sea tan endeble, tan blandita, que al final nunca encontraremos el punto en el que lo queremos girar. Y tenéis que tener cuidado con eso, ya os digo, sed muy cuidadosos. Casi os diría que es preferible desmontarlo 2 veces el cubo a que le deis un ajuste extremo o demasiado blandito y luego no encontréis de vuelta el ajuste para poder girarlo. ¿Veis? En esta otra parte, bueno, aquí lo que tenemos, veis que en una tenemos solamente una de las capas, en el otro tenemos las otras dos, la capa intermedia y la capa inferior. ¿Veis? Aquí tenemos el mismo número más o menos de tornillos, simplemente los que añaden los de la capa interior, pero lo que es la estructura sería la misma. Bien, para proceder con el montaje vamos a hacerlo la misma operación, pero en sentido inverso. Vamos a depositar la bola siguiendo el patrón de colores en el interior de la estructura externa. Nos tiene que quedar, a ver, aquí el azul, rosa, bien, a ver que esté correcto, sí. Veis que, por eso os decía que realmente la estructura interna no la podemos entender como si de un núcleo se tratara. Le da un poco de estabilidad porque las piezas no quedan tan bailongas, pero realmente veis que estos salientes, donde caen, es en huecos de la parte interior. Entonces lo único que hace la parte exterior es arrastrarla. Eso, ya os digo, le da un poquito más de estabilidad, pero no podemos considerar que sea un núcleo. Entonces seguimos teniendo un giro complicado, un giro de cubovoid. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es pues desfasar, que es que veo que aquí ya lo tenemos desfasado.
Vamos a asegurarnos que está bien, que no se nos deshaga. Que no se os deshaga, porque si no sí que habrá que empezar a meter pieza por pieza, y eso sí puede ser un trabajo ya un poquito más complicado. Lo que vamos a hacer es, nuevamente, levantar un poquito una de las piezas de manera perpendicular para dejar el camino libre, el riel libre, de forma que vamos a suspender la parte de arriba y pues vamos a bajar esta misma pieza, este mismo trozo que coincide. O sea, si subimos este lado, bajamos este otro para meter la pieza en el riel. Ahí la tenemos. Y lo que vamos a asegurarnos, ahora vamos a ir girando de manera que tenemos siempre el camino libre, pero lo que tenemos que asegurarnos es de girar a la vez la pieza exterior y la pieza interior. Entonces, para eso, con un poquito de cuidado, vamos girando a la vez. Con los dedos los metemos por las ventanitas y vamos girando a la vez una y otra. Llegará un momento en el que al estar metida la pieza interior lo suficiente, ya empezará a arrastrar la pieza exterior. Perdón, la pieza interior, o sea, la... Y lo que vamos a darnos cuenta es de que encuentre siempre el camino libre. Es lo mismo que nos pasó antes. Ahora, esta pieza que ya hemos metido, llegará un momento en el que llegue aquí, que es el otro lado, los 180 grados, donde hicimos ese levantamiento para poder meterla, que empezará a chocar. Entonces intentaremos forzarlo un poquito para bajar y que encuentre el camino libre y seguiremos girando. Vamos a hacerlo a la vez, giramos la exterior y la interior, de manera que queden los colores sincronizados y forzando un poquito a que el camino que encuentre sea camino libre. Vamos a ver. Por suerte esta operación no tendréis que repetirla muchísimas veces. ¿Veis? Por aquí es por donde está entrando y por aquí pues continuamos. Parece que ya estamos arrastrando la pieza interior. Se trata de ir con mucha paciencia, alineándolo todo bien. Porque es normal que vayamos encontrando resistencia. Daos cuenta de que estamos forzando un poquito el cubo. Bien, aquí ha entrado un poquito más, lo hemos echado para atrás. ¿Veis? Ahora ya no estamos haciendo fuerza nosotros sobre la pieza interior porque ya ha quedado encastrada y ya estamos terminando. ¿Veis? Aquí ya esta pieza está ya en su lugar, solamente queda este trozo de riel por entrar y cuando lleguemos al final vamos a volver a tener el clic que tuvimos la otra vez y ya estaría, ahí ha estado. Y ya tenemos de nuevo nuestro cubo exterior montado y por supuesto sincronizado con el cubo exterior. Entonces, conclusiones de todo este vídeo. Las conclusiones de este vídeo son que este cubo es impresionante a la vista, a quien se lo enseñéis pues es una pasada el hecho de que haya un cubo dentro de otro cubo. De cara a resolverlo, bueno, os tengo que decir que yo era totalmente reticente, y de hecho lo sigo siendo, reticente a cubos dentro de cubos. Yo venía con el miedo de conceptos como los Limb Dual o como los Within Wormhole. No los he probado todavía, por ese miedo a cubos dentro de cubos. Con este me lo recomendaron, me avisaron que no era lo mismo, y es verdad que tengo que reconocer que finalmente la recomendación pues estaba en lo cierto, o al menos yo creo que estaba en lo cierto, porque no he probado los otros, pero este pues lo he podido resolver sin el miedo que me generaban aquellos cubos. Pero, si bien el concepto, o sea, si bien la apariencia estamos diciendo que es impresionante, y el concepto pues también es muy interesante, sí es verdad que el giro y el ajuste que requiere el cubo, o sea, la propia naturaleza de cómo está formado el cubo, tiene que plantearos si realmente queréis este cubo. Es decir, tenéis que estar abiertos a que el concepto y la apariencia pues os van a hacer pagar el precio del ajuste y del giro que tiene. Entonces, recomendación
para recomendaros este cubo tengo que deciros que tenéis que estar muy concienciados a saber qué es lo que os vais a encontrar. Si estáis concienciados de que os vais a encontrar un cubo que hay que tratar con paciencia, que tiene un giro complicado y que no es... y eso puede pues generaros que os enganchéis a mitad de un algoritmo, os olvidéis de qué punto estáis y os toque volver a empezar de cero. Si estáis concienciados de eso y aún así os gusta y estáis dispuestos a pagar el precio de desmontarlo, ajustarle los tornillos, lubricarlo, también los tornillos de la bola interna, el ajustarlos, pues yo creo que es un cubo que en la colección merece mucho la pena. Eso será algo que tengáis que decidir por vosotros mismos. La idea de este vídeo es ayudaros un poquito más a que tengáis pues toda la información y todos los ingredientes que este cubo tiene para poder tomar esa decisión, y si ha valido para eso, pues yo ya me doy por satisfecho. Finalizamos este vídeo, vamos a ponerlo aquí junto con sus hermanos. Ya os he dicho alguna vez que los dodecaedros pues son unos cubos que me gustan bastante. Estos han tardado relativamente bastante tiempo en llegar a la colección, no llevan mucho tiempo aquí. Y bueno, seguramente en algún otro vídeo pues os hable de alguno de ellos. Dejadme en comentarios qué es lo que os parece, si ya lo conocíais el cubo, si os parece que merece la pena, no merece la pena, si el concepto, pues si tenéis alguna duda, si queréis que por privado os explique algún spoiler al respecto de cómo funciona. Espero no haberos hecho ninguno para quien no quisiera tenerlos. Y bueno, espero que os haya gustado. Lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente.